Bien, en este video continuamos donde lo dejamos en el video anterior, y es terminar de hacer el rigging de este personaje y terminar de darle los detalles para que quede listo para empezar a animar. Entonces lo primero que vamos a hacer es terminar las facciones de la cara, agregar un hombro, agregar una mano y por último darle otros detalles a la ropa para que el personaje nos quede finalizado. Entonces vamos a comenzar primero con la ropa. El personaje tiene que adaptarse a las intenciones que ustedes tengan desde el diseño. En mi caso yo quiero hacer un ejecutivo. Entonces para ello lo que voy a hacer es que el tronco lo voy a convertir a un traje. Entonces este va a ser el color base, y como va a ser el color base pues también se lo voy a aplicar a las piernas. Digamos el pantalón va a ser un poco más oscuro. Vamos a trabajar ese color. Lo mismo con la pierna de abajo. Vamos a darle este color oscuro y lo mismo va a suceder con la rodilla. La rodilla va a tener exactamente el mismo color para que parezca que es un pantalón. Ahí está. La parte de arriba del traje pues va a tener el mismo color que la vestimenta. De hecho le voy a dar un poquito más de color para separar ambas partes. Lo mismo con el brazo. Y lo mismo pasará con el codo. Y aquí lo tenemos. Pero ahora claro, nos hace falta agregarle aún más detalle, como por ejemplo la división del pantalón, la división de la camisa. Y para ello vamos a utilizar las herramientas que trabajamos en el ejercicio de peso, cuando diseñamos el hielo. Entonces para diseñar el pantalón lo que yo voy a hacer es que voy a coger una herramienta, una forma, y voy a hacer esa forma para que cubra la parte que necesito pues cambiar el color, no cortar. A esta parte la voy a llamar pantalón. Y este pantalón lo voy a colorear con el mismo color que ya tenemos en las piernas. Ahora bien, a este pantalón yo no tengo que enlazarlo con el tronco para que haga ese corte. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy acá a mis efectos y en los efectos voy a buscar el efecto de definir mate. Si no tienen los efectos acá, acuérdense que los pueden sacar desde ventana. Yo los tengo acá puestos, así que puedo buscar acá el definir mate y se lo aplico directamente a esta capa. Y al lado izquierdo me aparecerá la parte del control de efecto como tal. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar este mate y voy a decir que se ciña a la forma del tronco. Y al decirle eso automáticamente el tronco adquiere esa forma del pantalón y puedo empezar a modificarla. Entonces quiero que el pantalón sea diagonal y que esté justamente detrás de los brazos. Entonces dentro de mis capas yo voy a tomar el pantalón y lo voy a poner justo sobre el tronco. ¿Para qué? Para que quede detrás de los brazos de mi personaje. Ahora bien, voy a agregarle otro detalle adicional y va a ser por ejemplo la corbata y la camiseta. Entonces con la herramienta de pluma puede ser, voy a dibujar una figura a modo de camisa. Vamos a dibujarla de esta forma, ¿sí? Y esta va a ser la camisa. Entonces lo mismo, voy a renombrar esta capa como camisa, le agrego el efecto de definir mate e igual forma acá le digo que se ciña al tronco. Y aquí ya tenemos esa pequeña parte que vendría siendo la camisa. Yo puedo modificar la posición para poderla acomodar de acuerdo a lo que tenga que hacer o cómo vaya a ir mi personaje. En mi caso voy a ir de esta manera. Y ahora lo mismo, voy a diseñarle una corbata, pero la corbata va a ir dividida en dos partes. Va a tener primero el moño principal en la parte superior, vamos a hacérselo rojo. Aquí tiene el nudo, ¿sí? Del cual yo también puedo empezar a modificar. Vamos a subir la herramienta central y la vamos rotando. Y esta va a ser la parte externa de esa corbata. Pero también voy a necesitar la corbata interna, entonces este va a ser nudo, corbata, y en la parte interna
Vamos a diseñar otra forma. Y aquí lo enlazamos con el tronco. ¿Para qué? Para que nos dé la sensación de que nuestro personaje tiene una corbata. Entonces podemos modificarla y rotarla de acuerdo a lo que queramos hacer. Yo lo que voy a hacer es que voy a posicionar el punto de anclaje. La voy a sacar un poco para empezar a tener esa corbata. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo agregarle un cuello en la camisa. Entonces yo puedo darle todos los detalles que necesite a mi personaje, siempre y cuando los haga en capas separadas. Por ejemplo, este puede ser el cuello de la camisa. Y lo ubicamos. Entonces cada uno de estos detalles pues va a ser tomado en cuenta de acuerdo al personaje que ustedes estén tratando de diseñar, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos. Y podríamos seguir decorando el traje, podríamos seguir decorando los hombros del personaje, pero pues de momento vamos a terminar de cuadrar las extremidades y el resto de detalles que nos hacen falta, como bien es el caso de los zapatos. Los zapatos sencillamente voy a hacerlos del color de las piernas para que me dé una sensación de que este personaje tiene un traje completo. Y acá lo tenemos. Ahora voy a agregarle, para darle aún más detalle, voy a agregarle unas solapas a este traje. Las solapas van a ir de esta forma. Vamos a tener una hasta acá. Vamos a tener otra hasta aquí, que nos rodeen el traje de esta manera. Vamos a seleccionar el mismo color del traje, pero un poco más oscuro. Y a esto lo vamos a llamar solapa. Y tiene que quedar justo detrás de los brazos, ¿sí? Pero tiene que quedar delante de la camisa. Y nuestra camisa es esta. Entonces esta camisa tiene que quedar delante de nuestros brazos y delante de la camisa tiene que quedar la corbata, ¿sí? Recordemos que este es el cuello de nuestra camisa. Vamos a marcarlo también. Este es el nudo de nuestra corbata y nuestra corbata. Esta es la corbata. El nudo de nuestra corbata tendría que ir sobre la camisa. La camisa la tenemos aquí. Entonces nuestras solapas ya le podemos agregar el efecto de definir mate. Tenemos nuestra solapa y lo vamos a enlazar con nuestro tronco también. Vamos a buscar el tronco. Acá está. Y ahí tenemos nuestro traje con otro detalle adicional. Listo, ahora vamos a agregar lo que vienen siendo las manos. Hay diferentes tipos de aproximación a las manos. También depende el detalle, depende mucho del personaje o de lo que ustedes quieran lograr con su personaje. Vamos a diseñar unas manos sencillas a partir de unos rectángulos. Entonces estas manos solamente van a tener un dedo simulando el dedo meñique que está girado hacia atrás, para que nos dé esa sensación de que nuestro personaje está pues totalmente en posición lateral, ¿no? Entonces yo lo voy a diseñar de esta forma. Me voy a alejar porque necesito también tener como referente el color de la piel de este personaje. Lo seleccionamos, le aplicamos el color a la mano, pero también tenemos que seleccionar nuestro dedo, y ese dedo también va a tener el color de la piel, pero en un tono más oscuro. ¿Por qué? Porque va a quedar justo detrás de esa mano. Ya lo vamos a ver. Entonces, este es nuestro dedo y esta es nuestra mano. Es importante que cada figura que ustedes hagan de una vez ubiquen el punto de anclaje. Entonces vamos a poner nuestra mano acá y vamos a poner nuestro dedo acá. Y aquí la tendríamos, ¿no? Podríamos mejorar esa forma. Entonces voy a duplicar esta capa. Voy a marcarla. Vamos a convertir esto en trazado de curva. Y desde el trazado vamos a darle un poco más de forma de mano
a esta forma que tenemos aquí. Entonces esta va a ser la muñeca de nuestra mano. Y aquí comenzaría la palma de esa mano, ¿no? Vamos a convertir esto en curvo. Dejemos esto recto y los nudillos pasémoslos a curvo. Para definir mejor esas formas. Desde acá y desde acá. Y ahora vamos con el dedo. Este sería nuestro dedo, el cual vamos a poner detrás de la mano y lo ubicamos también. Lo rotamos y aquí la tenemos. Tenemos un personaje totalmente de lado. ¿Qué hace falta también? Agregarle la boca. Entonces la boca del personaje también depende mucho de lo que ustedes quieran lograr. Yo la voy a hacer con una herramienta de pluma. Vamos a cambiar el color a un color oscuro y vamos a hacerlo, por ejemplo, desde acá. Yo voy a generar una forma de esta manera. No, de hecho no le voy a dar relleno a esta boca, voy a quitar el relleno y solamente voy a trabajar con el trazo, un trazo negro que tenga cierto grosor y que me permita también desde la boca empezar a modificar esas opciones, ¿no? Entonces desde el trazado, como esta fue una forma que hice con la pluma, yo ya tengo activado de una vez el trazado de curva. Solo tengo que entrar y empezar a modificar los puntos para que me generen pues la figura que quiero lograr. Y la boca la ponen de acuerdo al personaje, ¿no? En mi caso quedaría súper bien ahí. Y aquí ya tendríamos un personaje, un ejecutivo alegre, listo para comenzar a animar. Entonces este tipo de personaje de construcción, de hecho voy a agregarle otro detallito porque no me gusta cómo se le ve esta mano acá. Esta mano la vamos a poner justo detrás del brazo como tal, que quede detrás. Y para un detalle de coquetería, un detalle un poco más pulido, le vamos a agregar una camisa que se asoma justamente desde acá. Esta camisa no va a tener trazo, pero sí va a tener relleno. Entonces esto va a ser puño camisa. Y este puño camisa lo vamos a poner entre el brazo y la mano. Justamente ahí. Y aquí lo tendríamos, ¿no? Un ejecutivo listo para empezar a trabajar. Ahora bien, este primer proceso es el proceso de blocking, ¿no? Es el proceso de diseño donde uno se asegura de que cada parte del elemento ya tenga su punto de anclaje. Por ejemplo, el cabello no tenía su punto de anclaje puesto, lo ubicamos, ¿sí? Donde uno se asegura que cada parte tiene el punto de anclaje en la posición donde tendría que ir para proceder al rigging o armar la marioneta como tal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ya podemos empezar a armar esa marioneta. Y para armar la marioneta lo único que tenemos que hacer es pensar en jerarquía, pensar en las partes que pueden englobar otras partes del cuerpo. Por ejemplo, vamos a empezar a organizar este elemento por bloques grandes dependiendo de la parte a la que estemos tratando de llegar. En este caso la cabeza va a ser un bloque principal, entonces esta cabeza la vamos a subir y sobre la cabeza pues tiene que ir el cabello, pero también tiene que ir la boca. Ten en cuenta que cómo van apareciendo las partes desde atrás hacia adelante, desde abajo hacia arriba. Lo que yo tengo arriba es lo primero que se va a ver. Tengo que poner el ojo sobre la cabeza, tengo que poner también, que hace parte de la cabeza, la pupila sobre el ojo, la nariz hace parte de la cabeza, la oreja también, tengo que poner el cabello de adelante, lo tengo que subir y tengo que también que buscar la ceja. Por eso es importantísimo tener cada una de las capas marcadas. La ceja la voy a poner sobre el ojo y sobre la pupila también. Y acá ya tendría ese primer bloque, es decir, que esta cabeza, des en cuenta que si yo muevo cada cosa independientemente, pues animar esto sería terrible, ¿no? Porque pues cada elemento tiene sus propios parámetros y lo ideal es empezar a agrupar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo primero, yo puedo empezar, para hacerlo visible dentro de la línea de tiempo, empezar a agrupar por color. Entonces voy a seleccionar todo lo que haga parte de la cabeza, seleccionamos todo esto y desde las etiquetas le cambiamos el color.
para organización. Vamos a decir que todo lo que tenga que ver con la cabeza va a ser amarillo. Ahora bien, vamos a empezar a enlazar esos elementos periféricos como los ojos, las cejas, las orejas a ese bloque grande que se va a llamar cabeza. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fácil. Podemos seleccionar uno por uno y con el lazo irlos enlazando. Esta es una manera. Manera número 2. Aquí en la parte derecha nosotros tenemos este pequeño cuadro de diálogo que nos dice con qué quieren enlazar los elementos. Ustedes seleccionan acá y en esa lista pues buscan la cabeza. O forma número 3, seleccionan todas las capas que quieran enlazar y con solamente seleccionar uno de los lazos, mantener sostenido y llevarlo hacia la cabeza, ya todas esas capas quedan enlazadas a la cabeza. Y si nos damos cuenta, al mover la cabeza se van a mover cada una de esas partes del cuerpo pues junto con la cabeza, ¿no? Vamos al bloque número 2. El bloque número 2 va a ser el tronco. El tronco es el que va a llevar pues ese elemento grande que viene siendo pues todo el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a poner el tronco primero, pero sobre el tronco tiene que ir el nodo de la corbata. Me voy a alejar para que lo vayamos viendo acá. Sobre ese tronco va a ir el nodo de la corbata, también tiene que ir la camisa, también tiene que ir como tal el codo, pero también tiene que ir el antebrazo, el puño el puño de la camisa es del brazo, no lo vamos a poner todavía. Vamos a poner la corbata, la solapa también es importante que vaya sobre el tronco. La corbata tiene que ir sobre la camisa y también el cuello, pero el cuello no el cuello del personaje, sino el cuello de la camisa. Entonces para hacer esa distinción voy a marcar acá cuello camisa y esto tendría que ir también sobre ese tronco, ¿no? Pero además de ir sobre el tronco vamos a ponerlo sobre la solapa. Vamos a bajar el antebrazo que no pinta nada acá. Y acá ya tendríamos este segundo gran bloque que viene siendo el tronco. Entonces lo mismo, seleccionamos todas estas capas y le damos color. Entonces sabemos que cuando tenemos el color rojo estamos haciendo referencia a lo que viene siendo el tronco. Por ejemplo, acá se nos coló el codo. El codo no tiene nada que ver con el tronco, lo sacamos y de una vez le cambiamos el color para no confundirnos. Entonces estos elementos rojos ya son el tronco y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a empezar a ubicar esos elementos al tronco. Entonces nos damos cuenta que cada elemento que esté diseñado tenga su punto de anclaje bien ubicado, como ya lo tienen, para poder enlazar. Bueno, y por ejemplo me hace falta el pantalón. El pantalón, la figura que hicimos para que haga esa máscara, sí hace parte del tronco y va sobre ese tronco. Entonces la pasamos a rojo y lo mismo. Todos estos elementos los seleccionamos y los enlazamos a nuestro tronco. Esperar que seleccione el tronco. Los enlazamos al tronco. De tal forma, cuando yo mueva la capa tronco, se van a mover todas esas partes del cuerpo, ¿no? Con mi elemento. Entonces, para empezar a quitar cosas, yo puedo utilizar la herramienta del tímido y empiezo a ocultar, por ejemplo, todo ese montón de capas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cambio acá en mis codefinidores y oculto, por ejemplo, los detalles, ¿no? El pantalón, la cabeza, el nudo de la corbata, no lo necesito. Y de la cabeza voy a ocultar el cabello, la capa, las cejas, el cabello adelante. ¿Por qué? Porque no lo voy a animar todavía. Y activo mi tímido para que me queden los dos bloques visibles y no tenga errores a la hora de mover. Entonces con esto me aseguro que yo estoy viendo el tronco y que cuando mueva el tronco se me va a mover todo. Pero también cuando mueva la cabeza, pues la cabeza se va a mover con ese elemento. Vamos a agregarle a ese tronco el cuello, pero como el cuello no hace parte del tronco, le voy a cambiar a un color totalmente diferente. Vamos a ponerle un verde. Se va a hacer mi cuello y ese cuello va a ir enlazado a ese tronco. Entonces, de tal forma que si yo muevo el tronco, ese cuello se me va a mover. Voy a activar el tímido porque el cuello lo vamos a poner justamente aquí. Entonces yo muevo el tronco y se me está moviendo absolutamente esa capa. Y si muevo la cabeza y roto la cabeza, todos los elementos también de esa cabeza se van a empezar a mover junto con esa gran capa, ¿no? Vamos al bloque número 3. El bloque número 3 es el brazo. En este caso es el brazo derecho. Entonces ese brazo derecho va a ir sobre ese tronco. ¿Por qué? Porque tiene que ser visible. Pero también ese brazo tiene que ir al lado del antebrazo. Y también tiene que ir junto con el puño de la camisa, con la mano, el dedo y el codo.
Entonces, acá ya tendríamos estos elementos sobre el tronco, sobre este gran tronco que tenemos acá. Si nos damos cuenta, está quedando detrás del elemento pantalón. Entonces abrimos el tímido para empezar a ubicar esos elementos sobre ese tronco. Los seleccionamos todos y los llevamos sobre todos los elementos del tronco. ¿Para qué? Para que sean visibles. Entonces cambiamos el color. El gran elemento que va a guiar los otros va a ser el brazo. Entonces este es el elemento al que tenemos que hacerle todas las conexiones. Entonces el antebrazo va a ir al brazo, el codo va a ir al brazo, el puño de la camisa va a ir al brazo, la mano va a ir al brazo, el dedo va a ir a la mano. Seleccionamos todo y cambiamos el color de todas las capas que corresponden a brazo. Entonces sabemos que estas capas pues son del brazo, ¿no? De esta forma que logramos que cuando yo mueva el brazo, todo este brazo se va a mover, pero cuando quiera mover el antebrazo, pues puedo mover ese antebrazo independiente. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo quisiera que esta mano se moviese junto con mi antebrazo y no con mi brazo, pues lo que hago es que cambio ese bloque de uniones, ¿no? Entonces digo que el puño de la camisa, la mano, no van a ir enlazados al brazo, sino al antebrazo. Y ya con eso me aseguro de que si yo muevo el brazo, muevo el antebrazo, la mano se va a mover junto con ese antebrazo, pero también puedo mover la mano de forma independiente y puedo mover el dedo. Vamos a acercarnos y puedo mover ese dedo. Vamos a cogerlo desde aquí. Vamos a buscar nuestro dedo. Acá está. También lo puedo mover de forma independiente, ¿no? Y acá lo tendría. Entonces estamos armando es una gran marioneta. ¿Qué viene ahora? Pues el brazo, como es el elemento central, va a ir enlazado a ese tronco. Entonces buscamos el tronco y lo enlazamos. Cuando yo mueva el tronco, automáticamente se va a mover también ese brazo. Vamos a enlazar ahora la cabeza. La cabeza va a ir enlazada también a nuestro cuello, ¿sí? Porque es el primer gran bloque, pero finalmente es el cuello el que va a movilizar esa cabeza. Y como al cuello lo mueve el tronco, pues tiene sentido de que nuestra cabeza vaya enlazada a ese cuello. Entonces, des en cuenta que esto funciona como una jerarquía. Si yo muevo el tronco, la capa grande de tronco, se va a mover todos esos elementos que ya tengo enlazados. Pero si yo muevo la cabeza, el gran bloque cabeza, solamente se van a mover los elementos que tengo en la cabeza. Si yo quiero posicionar este brazo, pues solamente muevo la posición de este brazo. O si yo quiero solamente hacer un gesto con la mano, pues lo hago con la mano. El siguiente paso es hacer lo mismo con las piernas y también debemos pensar en jerarquía. Entonces, para hacer esta jerarquía lo que voy a hacer es que voy a enlazar el pantalón, ¿sí? Que ya hace parte del tronco, lo voy a enlazar pues con el tronco. Pero la pierna, desde el muslo, la rodilla y el pie, estos elementos ya los voy a enlazar al muslo porque es el que va a arrastrar el resto de movimientos. Entonces, todas estas pequeñas capas van a ir al muslo. El pie, al igual que la mano, va a ir enlazado a la pierna de abajo, de tal forma que si yo muevo el muslo, tenga también la libertad de mover mi pierna de abajo, pero también tenga la libertad de mover mi pie, ¿sí? Puedo seleccionar todos estos elementos y también les voy a cambiar el color, de tal forma que yo sé visualmente y tengo mucho más orden que todo este bloque amarillo es la cabeza, todo este bloque naranja es el brazo, este bloque rojo es el tronco, acá tenemos nuestro cuello y finalmente tenemos nuestra pierna. ¿Por qué es útil esto? Porque si se dan cuenta nos hacen falta pues la otra parte de nuestra marioneta, ¿no? Nos hace falta el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Entonces, para asegurarnos de ello, lo que voy a hacer es que voy a tomar todas estas capas de la pierna y les voy a escribir D. ¿Por qué? Porque esto va a reflejar, va a representar que esta va a ser la parte derecha de mi personaje. Entonces, como es la parte derecha, estos elementos tienen que ir sobre el tronco. Acá no vemos la diferencia, ¿por qué? Porque el color del pantalón es el mismo color de la pierna. Pero pues cuando dupliquemos la pierna para crear una nueva, sí vamos a necesitar que estos elementos estén sobre ese tronco. Ahora que viene, sencillamente duplicamos.
Ya como tenemos todo súper organizado, duplicamos estas capas y nos damos cuenta que nos crea una copia exacta de cada una. Pero antes de deseleccionarlas, lo que tenemos que hacer es tomarlas y las bajamos del todo. ¿Por qué? Porque estas ya no van a ser nuestras piernas derechas, estas van a ser nuestras piernas izquierdas. Entonces funciona exactamente igual. Yo les puedo dejar el mismo color, pero para no confundirme, voy a ubicar acá una I, que representa que son mis piernas izquierdas. Vamos a poner acá. Y vamos a poner I. Y ahí lo tenemos. Entonces ya con esto, ¿por qué lo dupliqué? Porque esto me va a permitir ya sencillamente mover sin tener que volver a hacer esas conexiones. ¿Qué es lo único que me falta por conectar? El muslo. Pero tanto el muslo izquierdo como el muslo derecho van a ir conectados al tronco, ¿no? Al tronco principal. Nos vamos a dar cuenta acá que, como dice la copia, pues están en la misma posición, pero al separar esas partes que acabé de diseñar, voy a tener ya las dos extremidades completas. Y el mismo proceso voy a hacer con los brazos. Entonces busco mi capa de brazos, que yo sé que es la anaranjada, selecciono todo, duplico. Acuérdense que para Mac es comando D, para Windows es control D, duplicamos y la ponemos justo detrás del tronco. ¿Por qué? Porque justo detrás del tronco es que va a ir la extremidad izquierda, perdón, ¿no? Entonces vamos a cambiar los nombres. Antebrazo y codo y brazo y puño de camisa y la mano izquierda y el dedo izquierdo. Entonces ya como eso está enlazado, pues lo único que tengo que hacer ahora es enlazar ese antebrazo, ¿sí? Perdón, ¿dónde lo tengo? Ah, ya está enlazado. ¿Por qué? Porque lo dupliqué, sí, ya lo había enlazado antes. Va. Como ya acordémonos que habíamos dicho que el comando principal iba a ser el brazo, entonces tan solamente al seleccionar ese brazo, yo ya tengo una extremidad. ¿Sí? Ya tengo la extremidad izquierda justo detrás del personaje. Y es de esta forma como nosotros ya creamos por primera vez un personaje hecho con marioneta. Este tipo de animación es lo que se conoce como animación cutout. Entonces, ¿qué es lo importante? Esto nos va a ahorrar tener que dibujar el personaje cuadro a cuadro. ¿Por qué? Porque eso es lo que vendría siendo la animación tradicional, ¿no? En una animación tradicional no contaríamos con este tipo de marionetas, sino que tendríamos que dibujar nuestros personajes cuadro a cuadro. En el cutout diseñamos marionetas pues que sean modificables para que conserven su proporción y el trabajo se haga mucho más sencillo, ¿no? Mucho más eficiente. Ese tipo de proceso se llama como un rigueo o un rigging, y es en el que yo genero este tipo de elementos y quedan listos para comenzar a animar dentro de cualquier línea de producción o cualquier tipo de trabajo. Ya lo único que tengo que hacer es empezarle a poner fotogramas y empezar a animar este personaje. Entonces acuérdense que nuestra capa principal es el tronco y ese tronco es el que va a mover todo nuestro personaje, pero que a modo de jerarquía, tanto el brazo como la pierna, como el muslo y como la cabeza van a mover diferentes elementos dentro de este personaje. Entonces con esto cerramos el capítulo de rigueo y nos vemos en un próximo video cuando comencemos a animar este personaje. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.